Bien, ahora, hermanos y hermanas, vamos a pasar a otro tema que tiene que ver, insisto, estamos en este momento en los problemas que nos plantea la lectura del Antiguo Testamento. Hemos abordado las partes científicas, diríamos, y diríamos que dijimos como conclusión, no deberíamos llegar a ese punto de tener estas diferencias porque la Biblia no se escribió para dar respuestas científicas ni para crear un manual científico, sino para dejar sin lugar a duda establecido quién es el creador de todo cuanto existe. Pero nos vamos a encontrar con problemas históricos muy interesantes que también están en el texto sagrado y principalmente con el tema de los milagros. El tema de los milagros es un círculo de tradiciones muy interesantes que aparecen en el texto sagrado, ¿no? Y que a veces nosotros no nos percatamos de eso, de lo que está, ¿ok? Así es que bueno, vamos ahí, vamos a entrar hasta donde nos dé la clase. Tenemos 35 minutos de clase. Voy a compartir la pantalla. Y entonces, ahora vamos a mirar los problemas de la historia que se plantea en la lectura del Antiguo Testamento. ¿Ya pueden ver la presentación, hermanos? ¿Sí? ¿Ya está en sus pantallas? Da, Sí, sí, está. gracias. Gracias. Sí, Sí, se pastor. ve. Muy bien. Hechos, hermanos y hermanas, que pasan desapercibidos al lector cuando nosotros, insisto, poco conocemos sobre el Antiguo Testamento. Había un programa de televisión que se llamaba Érase una vez el hombre, que fue el programa que planteé la clase pasada. Y en uno de esos programas afirmó en el programa que Nabucodonosor conquistó Nínive en el año 612 a.C. Muy pocos de nosotros nos extrañaríamos oír esto y seguiríamos pensando, o el dato que nos dieron, ¿no es cierto? Es correcto. Nadie se percataría de algún error de pensar que Nabucodonosor conquistó Nínive en el 612. Sin embargo, no fue Nabucodonosor, hermanos, históricamente hablando, quien conquista el 600 en Nínive en el 612, ya que quien gobernaba Babilonia en esas fechas y que intervino en la invasión y en la caída de la capital asiria, Nínive, no fue Nabucodonosor, sino su padre Nabopolassar. Fíjense, hermanos, que en un detallito como estos, cuando alguien pues no está ni informado y tampoco le interesa, pues poco le importa si fue Nabucodonosor o fue Nabopolassar, históricamente hablando, el personaje real que conquistó Nínive en el 612. Un ejemplo como esto, hermanos, nos ayuda a comprender como algo normal que sucede y máxime cuando es un texto sagrado que se va copiando de manera reiterada, ¿no? Los autores bíblicos, igual que los actuales, que hoy podemos, incluso muchos historiadores actuales, modernos, tienen imprecisiones históricas, cometen a veces errores de este tipo, ¿no? Y entonces confunden fechas, ¿no? Nos pasa a veces los predicadores, ¿no? No sé si les ha pasado, a mí una vez me pasó, no sé qué personaje yo dije, ¿no? Y cuando bajé del púlpito, mi esposa me dice, no es el que vos dijiste, es tal persona. Y me sentí avergonzado porque yo dije, el que no sepa, el que sepa de la Biblia, seguramente captó la corrección y tal vez dijo, bueno, no fue lo que dije, no me acuerdo cómo fue el tema, pero para poner un ejemplo, era
que yo había dicho que Moisés construyó el arca, ¿no? El arca en el diluvio. Entonces, el que sepa la historia bíblica diría, no, no fue Moisés, fue Noé el que construyó. Pero el que no tenga ningún conocimiento, pues se va a ir a casa pensando que el que construyó el arca fue Moisés. Bueno, esto es muy común, estos errores son muy comunes, ¿no? Confundimos fechas, establecemos falsas relaciones de parentesco, etcétera, etcétera. El lector normal, cuando leemos la Biblia y que no estamos muy empapados de un montón de cosas, pues no los advertimos. Para eso, pues necesitaríamos ser especialistas, arqueólogos, historiadores, un montón de cosas que, bueno, evidentemente no las tenemos. Voy a traer a clase algunos de estos ejemplos, solo para mencionar, hermanos, y para que ninguno de nosotros entienda o trate de pensar, ¿no es cierto?, que la Biblia o los escritores más bien sagrados en su parte humana, pues no cometieron también estos errores. A veces los autores bíblicos van a presentar los hechos de una forma esquemática, falseando la realidad histórica, ¿no? En aras de una idea más importante. O sea, y esto no es decir mentira, esto es un género literario. Esto, acuérdense, la Biblia está escrita por géneros literarios, ¿cierto? Y entonces un autor, en aras de una idea mayor o de una idea más importante, falsea una realidad histórica. Por ejemplo, para indicar la íntima relación entre todas las tribus que terminaron formando el pueblo de Israel, las presentan descendiendo de un solo personaje, Abraham. Y entonces Abraham, hermanos, puede ser que históricamente no haya sido el único, ¿no es cierto?, que haya hecho pues todo un país, toda una nación, ¿no? Pero teológicamente sí. Y entonces lo plantean y dicen, ok, nosotros como identidad, como pueblo, elegimos o escribimos que nuestras raíces vienen de un personaje llamado Abraham. Decir que todos los israelitas proceden de Abraham es tan absurdo como decir que todos los españoles residentes en Alemania descienden de Juan Gómez, un andaluz que emigró por aquellas tierras en el siglo XIX. Pero realmente, hermanos, a los autores bíblicos no les interesa este dato histórico como tal, ¿no? Sino más bien la objetividad histórica. No les interesa, perdón, la objetividad histórica, sino más bien fomentar la unión que debe existir entre las tribus. Los relatos patriarcales se escriben muchos siglos después, ¿no? En donde las tribus necesitan encontrar un origen común, un origen que les dé identidad. Entonces se recogen las tradiciones patriarcales y a partir de ahí se hace como una historia que nace de una sola persona. En otro caso, por ejemplo, los escritores sagrados o los autores bíblicos, para subrayar la ayuda de Dios y el derecho a la tierra que terminan poseyendo, van a presentar a Israel entrando a Palestina como una gran campaña militar en la que se apodera toda la tierra a sangre y fuego por todo el país. Ustedes lean el libro de los jueces y verán que es como una campaña casi perfecta, militar, fuerte, grande, expansionista. Pero hoy la arqueología nos ha demostrado que no existió tal campaña con ese vigor, con esa violencia, con ese derramamiento de sangre que nos habla el libro de Josué, sino más bien se cree que fueron conflictos locales que de a poquito fue haciéndose, ¿no es cierto? Y entonces más se parece a una infiltración pacífica que a una guerra de conquista. Sin embargo, la guerra de la conquista era muy importante establecerla porque Israel necesitaba establecer que sus orígenes eran orígenes guerreros, orígenes de guerra. Ajá. Y esos orígenes de guerra, de su identidad, de su nacionalismo, le permitía posicionarse en las otras culturas o en los otros pueblos
que también eran guerreros. Entonces los autores bíblicos dicen, nosotros también somos guerreros, ¿no? Y Dios nos dio por posesión esta tierra. Y entonces establecen las campañas militares de Josué como aspectos guerreros. Cuando ellos realmente, hermanos, venían de estar 400 años esclavos, eran sedentarios, eran nómades, eran agricultores. Bueno, agricultores fueron hasta que poseyeron la tierra. Realmente era un pueblo que no era muy militar, muy guerrero. Sin embargo, se necesitaba una historia que reflejase el poderío, lo guerrero, lo fiero que era el pueblo, para que los otros pueblos que lo conocían, que conocían Israel, supiesen también que era igual de guerreros que ellos. ¿Mm? En realidad, estos ejemplos que he citado anteriormente no plantean muchos problemas, hermanos, en parte porque pasan desapercibidos a muchos de nosotros, ¿no? Realmente, históricamente no nos importaría mucho si todos los israelitas vienen de Abraham o no. Históricamente tampoco nos importa mucho si la conquista de la tierra prometida fue de manera pacífica o de una manera violenta y guerrera, como dice el libro de los jueces. Y en parte porque pasan desapercibidos y en parte porque se perciben, porque podemos explicarlos a partir de la cultura de la época o la intención de los autores. No olviden, queridos hermanos, que todos los textos sagrados tienen una motivación, guiadas por el Espíritu Santo, pero tienen una motivación, tienen una intención. Ujú. Y entonces, así como los relatos de la creación tienen la intención de dejar claro que para Israel, para este pueblo, el creador de los cielos y de la tierra es Dios, es Jehová Dios, ¿cierto? Se elaboran estos textos. Lo mismo sucede para que el pueblo de Israel, en la medida en que va transitando en el devenir del tiempo, pues tiene que ir construyendo su propia historia y tiene que escribirla, ¿no? Y tiene que decirla a partir de estos actos que a veces va a magnificar, que va a decir, ustedes leerán, por ejemplo, en los libros de los jueces, de Josué, jueces que hay muchos miles de muertes que se cuentan, ¿no? Dicen 50,000, 100,000, 200,000 muertos. Históricamente era imposible que alguien se pudiera poner a contar, ¿no es cierto? Y decir, sí, fueron 200,000, ok, ponerle 200,000 muertos. Históricamente es imposible, nadie los cuenta. Sin embargo, históricamente no es cierto, pero sabemos que quien escribe eso es porque quiere dar a entender la magnitud de la conquista, ¿no? Y darle esa fuerza que tiene. Entonces, todos estos textos, hermanos, no tienen mayor importancia, no afectan a nuestra fe, ¿no? Porque detrás de ellos hay una idea más grande. Abraham se le considera como el padre de la fe y a partir de su historia teológica, ¿no? De sus tradiciones que se arman, bueno, a partir de ahí se establece el concepto de la fe y de la unidad del pueblo de Israel y etcétera, etcétera. ¿Mm? Bueno, estos son los problemas históricos a los que nos enfrentamos, ¿no? Que insisto, pues no tiene mucho problema. Pero hay un problema que sí, hay un dato de tipo histórico que sí los capta fácilmente el lector de la Biblia y que a veces nos desconciertan, porque es el tema de los milagros, ¿no? El tema de los milagros. La mayoría de estos milagros, hermanos y hermanas, están relacionados con los primeros momentos del pueblo de Israel. Es bien curioso esto. Vean ustedes cómo esta literatura de la Torá principalmente será la literatura que agrupe el mayor núcleo de milagros. ¿Mm? No lo harán otros textos. Por ejemplo, los profetas mayores, poco hablaremos de milagros, ¿no? A excepción de los círculos de Elías Eliseo.
pero de ahí en fuera no hay muchos milagros en el tema, en el cuerpo profético. En las otras historias de Esther, de Ruth, de los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, de Job, de toda esa literatura, pues no tenemos milagros tampoco. Entonces, la gran mayoría de milagros se van a establecer o van a agruparse, ¿no? En los primeros momentos del pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, principalmente, ¿no? Que eso será básicamente porque en las tradiciones de Abraham no tenemos milagros, en las tradiciones de Isaac no tenemos milagros, en las tradiciones de Jacob no tenemos milagros, en las de José lo único que tenemos son las tradiciones de los sueños, ¿no? De los sueños como tal, pero no de milagros. Entonces los milagros van a empezar a partir de Egipto, ¿no? Hasta que llegamos a la tierra prometida, hasta Palestina. Bien, es lo que decimos, que estos años están marcados por una serie de intervenciones milagrosas, ¿no? Como las plagas del Egipto, principalmente, el paso del Mar Rojo, los milagros del maná, las codornices, la roca que emana agua, cuando se abre el Jordán para que pase el pueblo, cómo se derriban las murallas de Jericó. Estos textos, hermanos, que aparecerán en Éxodo, en Números, en Deuteronomio y en Josué, tendrán una carga muy fuerte de milagros. Ahora, ¿cuál es el problema con el tema de los milagros? De pequeño, estas narraciones nos gustan por su carácter heroico y maravilloso. Todos nos hemos quedado asombrados con el tema de las plagas, aunque pocos no las sabemos de memoria. Solamente sabemos que son 10, pero si alguien nos dice, a ver, decinos cómo fueron el tema de las plagas, pues la verdad que poco sabemos, ¿cierto? Poco sabemos. Este, ah, pero bueno, de pequeño nos gustaban esas narraciones, por esto que implicaba, ¿no? De cómo se dieron estos milagros. Cuando empezamos a profundizar en el texto sagrado, hermanos, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó en algún momento de la vida cristiana madura, pues en esta búsqueda espiritual que uno tiene de Dios, de conocer mejor su bendita palabra. Yo siempre me preguntaba, decía, ¿por qué hoy Dios no actúa de esa forma que actuó antes? ¿Por qué Dios no hace milagros como los hizo antes, no? ¿Por qué no dirige la historia a base de esos milagros? ¿Por qué durante los milagros solo suscitaron un tiempo y después hubo como una especie de ausencia? Se vuelven a repetir en los tiempos de Jesús, ¿no? Y después termina. ¿Por qué hoy Dios no hace descender fuego del cielo para enseñarle a los paganos, a los ateos, que Jehová es Dios? ¿Qué respuesta darían, hermanos? Si ustedes quieren activar su micrófono y me quisieran ayudar a contestar esta pregunta, ¿por qué? ¿Por qué creen que hoy Dios no abre el mar en dos para, pues, no sé, para salvar a su pueblo que está en guerra? ¿Por qué no hace que caiga fuego del cielo o haya oscuridad? O este, que caiga maná del cielo. Estaría lindo que cuando uno no llega a fin de mes. ¿Por qué? A ver, cuéntame un poquitito. ¿Por qué creen ustedes que Dios en estos tiempos ya no obra de esta forma? Sabemos que hay milagros, sí, pero los milagros de los que hemos hablado, ¿qué piensan? ¿Puedo, pastor? Sí, sí, por favor. Ah, me tocó mi debilidad porque son los milagros que me encantan.
Ay, no hay cosa que me gusta más que esa enseñanza. Yo pienso, pastor, lo que yo puedo entender, que era más para enseñarle al pueblo de Israel el Dios que ellos tenían. Era más para crear en los israelíes, porque Dios tenía todo el poder de destruirle a todos los egipcios de una. Pero no era para mostrarle a los egipcios quién era Dios, sino al pueblo de Israel, para que sepan con quién Dios ellos están. El poder de Dios se demostraba para afirmar el corazón de los israelitas. Es algo muy hermoso como ellos aprendieron a caminar y así mismo estaban desconformes, ¿no? Ujú. Y asimismo ellos estaban desconformes viendo tantos milagros. Las personas hoy en día también no se conforman, pastor. Ven Ajá, todo lo que Dios hace y también no pueden creer, ¿no? Así como el mismo pueblo de Israel. pero esa sería la pregunta entonces, Norma. Si tomamos en Sí, cuenta lo que usted dice, de sí, que es porque Dios quería enseñarle al pueblo. de Israel, sí. Al pueblo de Israel, hoy, ¿usted cree que no necesita la iglesia de Dios también Milagros. ser enseñado de la misma forma? Y si la respuesta fuera sí, y si Dios usó esos milagros para enseñarle, ¿por qué hoy no tenemos, por qué no hay fuego del cielo hoy? Como, como fue con Elías, ¿no? Que cayó fuego del cielo y demás. Yo digo ¿Por que qué cree? uno que porque ya vino Jesús y ya con todo lo que Jesús hizo, ya no hay, vamos a decir, no hay, la persona si no quiere creer es porque automáticamente no hay cómo convencerle a la persona. Ujú. Ya la Ok. misma salvación, si la persona automáticamente rechaza, nosotros los cristianos podemos contar, ¿sabe cuántas infinidades de milagros? Ujú. Milagros en silencio, milagros que nunca se dijeron. ¿Cómo puede ser que una persona en terapia intensiva al otro día empieza a ganar fuerzas, la iglesia ora, el poder de la iglesia ora, y la persona empieza a recibir fuerzas y empieza a sanarse? ¿Y qué es eso? Eso es un milagro de Dios. Eso no hay Ujú. explicación física. Yo creo en los milagros, Ok, ok. creo en los milagros, sí. Sí, 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 sí. Entendemos que los milagros existen. La pregunta más bien era ¿por qué no ya no hay como los que están en la Biblia, ¿no? De esos milagros que la Biblia dice. ¿Por qué no se resucitan muertos ahora, ¿no es cierto? ¿Por qué Ujú. no con eh, 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 Sí, dos que peces la y harina cinco no. panes Ujú, y demás? ujú, Eso, ¿no? claro, Eh, claro. Hermana Alcira. Para mí pasa por una cuestión de que no tenemos tanta fe como en ese entonces, porque si a mí, no sé, Dios ahora me hablaría y me diría que suba a un monte a sacrificar a un hijo mío, y yo no sé si lo haría con esa firmeza que lo hizo Abraham en ese entonces, porque él no dudó de eso, no dudó de la palabra de Dios, él cargó a su hijo y no lo pensó dos veces. Yo y poniéndome un poco en ese lugar, no sé si lo podría hacer. Para mí se trata de una cuestión de fe. Sí, puede ser un poco, aun cuando, como bien dijo Norma, el pueblo tampoco es que creía mucho y eso hizo que hubiera esos milagros, ¿no? Según lo comentó Norma. Puede ser un poco, tal vez el tema de la fe juega para, para creer en los milagros, ¿no? Juega o mucho, no juega un poco, juega mucho para creer en los milagros. Ujú. El tema de la fe. Ok, ok. Mario. Sí, o sea, yo por ahí podría haber dos puntos de vista relacionados a esto. Por ahí, uno sería que así como ya no hay escritura nueva que se agrega a la Biblia, bueno,
Dios pudo haber dicho, bueno, yo hice estos milagros y bueno, ya está, ya. Ahora a ustedes les toca creer con lo que leen. Pero por ahí me voy más por la otra idea que tengo, que por ahí en esa época, por ahí lo que veníamos viendo, ¿no es cierto? El tema o el tipo de literatura que se escribía, que quizás era una literatura más como para afirmar la fe, como decía usted, eh, inclusive leyendo otros tipos de literatura de esa época, uno ve que se asemejan, ¿no es cierto? En el tema de por ahí los dioses griegos y los dioses romanos y las proezas que realizaban esos dioses. Quizás era algo más como en ese sentido. Ok, ok, ok. Un tema de comparación, ¿no? Puede ser un poco esa parte. Ujú. ¿Alguien más? ¿O alguien más quiere agregar algo? Hermana Alcira, hermana Norma. No sé, no sé. Eh, Hermana Esther, ¿quiere aportar algo? Solamente digo que no tengo la menor idea por qué no ocurren, pero bueno, en el Nuevo Testamento hubo una escena así como que este, en el seno de Abraham y entonces, ¿por qué no mandas a alguien de la muerte para que venga y le diga a mis hermanos, así se salvan? Y como que la voz de Dios decía que no, que crean a los vivos, a los profetas, ahí los tienen, que crean en ellos, que ya no necesitan hacer más nada. Me hizo acordar a eso, pero Ok. yo no tengo idea. Está bien, Esther, ya somos dos. Yo tampoco tengo ni idea. Sí, usted hablaba de la parábola que dijo Jesús sobre Lázaro y el rico, ¿no? Sí. Eh, no sé, hermano, yo, a ver, tampoco es que tengo una respuesta. Entiendo que el tema de los milagros, si uno lo mira con ojos de estudio, diríamos, pues vemos que los milagros no es que permearon siempre todo el texto sagrado, ¿no? Este, las tradiciones de milagros se concentran en lugares específicos del texto sagrado. Yo la respuesta que daría, ¿no? Sin entrar a mayor profundidad y sin querer ser muy ni teólogo ni nada por el estilo, pienso que hoy, como decía Norma y Alcira, que uno de esos dos pensamientos. ¿Por qué no ocurren hoy esos milagros? Porque yo pensaría, mano, que si ocurrieran de manera constante, consecutiva, si estos milagros se vieran de manera repetida, nos acostumbraríamos tanto a ellos que ya ni siquiera los consideraríamos un milagro, ¿no? Es como decir, todos los días nos levantamos y es un milagro respirar, pero es como tan cotidiano, ¿viste? Que ya ni lo ves como un milagro. O sea, no lo ves como un milagro. Si todos los días alguien saliera de terapia intensiva, ¿no? Y estuviera a punto de morir y saliera de terapia intensiva, después dejaríamos de ver un milagro. Llegaría a ser tan cotidiano, ¿no? Como diciendo, ah, sí, salió de terapia intensiva. Ah, pues qué bueno, está bien, ¿no? Porque pensaría, ¿no? Creo que Dios hoy no permite eso porque hoy tenemos muchos milagros que hemos desvalorizado, ¿no? Muchos milagros. El caminar y ver una flor tan hermosa, tan bella que a la noche, yo tengo una planta que en la mañana yo me levanto todos los días, la veo todos los días en la mañana.
está verde, no tiene ningún brotito ni nada, pero al mediodía yo la voy a ver y tiene una flor hermosa blanca. Ver dice que es la flor del mediodía o algo así. ¿Cómo nació? ¿De dónde nació? ¿Qué? Ni idea tengo, ¿no es cierto? Ni idea tengo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces la veo uno tan diario que uno deja de verlo como un milagro, como diciendo, ah, sí, ya floreció. Bueno, listo, vamos a otra cosa, ¿no? Pienso que pasa el tema de los milagros por esa situación, ¿no es cierto? Que Dios nos hace tantos milagros en la vida que nos acostumbramos tantos a ellos que le perdemos ya como que el gusto, la razón, ¿no? Por eso cuando tenemos el milagro de la salvación, vamos al culto, hermanos, ¿están gozosos de ser salvos en Cristo? Amén, sí, amén. Hermanos, hoy les voy a hablar de que Jesús murió por nosotros. Otra vez, pastor, ya, eso ya nos habló usted la semana pasada, nos habló de que Jesús murió por nosotros. Entonces, pienso que ese tipo de situaciones, ¿no es cierto? Creo que Dios por eso dice, ya no les voy a dar más milagros a estos cristianos porque ni los aprecian. Un poco mi razonamiento, hermanos. Bueno, vamos a dejar aquí la clase. Y vamos a hacer un ejercicio en la próxima clase, así como lo hicimos con los relatos de la creación. Y quiero, por favor, que lean las plagas. ¿Ok? Lean, por favor, el tema de las 10 plagas del Egipto. Pero léanlas con los ojos que hemos estado tratando de adquirir en las clases. Léanlo de manera tranquila, detallada, cuestionen, pregúntense, usen la lógica, vean diferencias, vean si hay algo raro que miran en el relato, todo lo que puedan ver, todo. Todos los pequeños detalles que ustedes puedan analizar. Bueno, véanlos y con ese relato vamos a trabajar la próxima semana. La próxima clase. Vamos a trabajar con los relatos de la creación. Y necesito también que lean el relato. Ahora les doy la cita. Bueno, las plagas ustedes ya saben dónde están, ¿no es cierto? Éxodo 7, 8, 9, 10, 11. Ahí están las plagas. Así que y la otra que quiero que hagan, la otra lectura está en el capítulo 16 del Éxodo. Quiero que lean el relato del maná. Del maná. Por favor, léanlo con los ojos que estamos viendo en clase. Vean qué es lo que dice este relato, los detalles, cómo el redactor escribe. Vieron cuando les hablaba del primer relato que era con una cosmogonía acuática porque hay mucha agua en el texto. Bueno, vean qué es lo que podemos encontrar en el relato de las 10 plagas y en el milagro del maná. Vamos a trabajar esos dos milagros, el milagro del maná. Sí, solo vamos a trabajar esos dos relatos. ¿Tá? Ese círculo de milagros, las 10 plagas y el círculo de milagro del maná, el maná que cae del cielo que está en Éxodo 16. ¿Alguna pregunta sobre la consigna, hermanos? ¿Ya? Bien, entonces la próxima clase vamos a trabajar sobre estos relatos. Y vamos a ver qué nos dicen estos relatos. Vamos a ver qué nos dicen estos relatos de los milagros. Bueno, si no hay alguna otra pregunta, alguna otra apreciación sobre la clase.
Como dice el pastor que le da la bendición a los que se casan, callen ahora. Digo, callen ahora y hablen para siempre. No, al revés. Hablen ahora o callen para siempre. ¿No? Muy bien. Pues Dios los bendiga. Nos vemos la próxima clase. Dios mediante es el miércoles. Miércoles. Es a la mañana el miércoles, ¿verdad? Nuestra clase. El miércoles. A las 9 de la mañana. A las 9. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Linda tarde.